Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión académica del martes 25 de julio del año 2023, tarde lluviosa, y se dice que a los amigos se conoce la enfermedad y la presentación de los libros, y cuando en esto se juntan las tormentas, pues sepa mi general que los amigos estamos con usted. Y el día de hoy tendremos a bien tener la presentación del libro Van der Linden y el cuerpo médico militar mexicano del siglo XIX, de la autoría de nuestro consocio, el general Clever Alfonso Chávez Marín. Por lo cual tendremos la presentación por parte de la doctora Lilia Oliver Sánchez, invitada, y el general brigadier Sergio Enrique Amador, también invitado para presentar el libro de esta noche. Si me lo permiten, procederemos a escuchar la presentación de la doctora Lilia Oliver Sánchez en torno al libro Van der Linden y el cuerpo médico militar mexicano en el siglo XIX. Doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Maestro Manuel Gómez Luna Cortés, presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía del Estado de Jalisco, general Clever Alfonso Chávez Martín, general Sergio Enrique Amador, general brigadier, señoras y señores, es para mí un honor estar en esta benemérita institución y quiero agradecer al general Clever Alfonso la amable invitación que me hizo para presentar su libro titulado Van der Linden y el cuerpo médico militar mexicano. Empiezo por felicitar muy sinceramente al doctor y general Clever Alfonso por tan valiosa publicación que hoy nos entrega. Esta interesante obra, con una extensión de 357 cuartillas, se inicia con un prólogo escrito por el mayor Antonio Moreno Guzmán, una introducción de la autoría de Rolando Nerivela y una presentación del mismo autor. Le siguen 10 capítulos y termina con la bibliografía y los archivos consultados. A lo largo de este trabajo, el autor nos descubre a los dos protagonistas de su obra, desvelados ya en el título del libro, a saber, el médico de origen belga y mexicano por adopción, Pedro Van der Linden, y el cuerpo médico militar mexicano. Debo decir que además de ello, encontramos, a manera de contexto, relatos históricos sobre muy diversos temas, por ejemplo, la historia de lo que hoy es Bélgica, el lugar de origen de Van der Linden, pero también aparecen relatos de la historia de la medicina en México, de la historia del ejército mexicano, entre otros valiosos textos. Como historia de la medicina en Guadalajara, lo había comentado con el general cuando me invitó, voy a centrar únicamente mi presentación precisamente en los aspectos médicos de esta interesante obra, más que en lo que tiene que ver con la historia militar, porque aparte que tenemos un experto, yo no es mi campo de estudio la historia militar y otro experto con el general. Hace muchos años descubrí el primero de los protagonistas de los que nos habla el general Clever, el fascinante personaje de Pedro Van der Linden. Y en el año 2000 y luego en el 2003, hace 23 años, publiqué mis estudios sobre este médico y ahora es un honor para mí que el general Clever haya retomado esos trabajos y hallazgos que hice sobre la estancia de Van der Linden en Guadalajara y esté de acuerdo con lo que planteé entonces, cosa, mi general, que le agradezco enormemente. Muchas gracias. Pero la estancia del médico belga en la capital de Jalisco es solo uno de los capítulos de este extenso y rico trabajo del general Clever.
quien en su investigación empieza por rastrear a los antepasados nobles del médico militar van der Linder en la Lovaina del siglo XVI, y luego la unión de dos familias flamencas que en 1622, los Jacome y los van der Linder, familias que migran a Sevilla para formar parte, nos dice el general Kleber, de los linajes de comerciantes extranjeros que un día entraron a lo más granado de la sociedad hispalense. Nos dice también que una de las familias más importantes de aquella sociedad en Sevilla fue precisamente la de los Jacome de Linden. Pero no sigo con el relato de los ancestros del médico militar para invitarlos a ustedes que lo descubran en el libro del general Kleber, porque si no, no tendría chiste, ¿no? El chiste es invitarlos a la lectura del libro. A lo largo de esta obra conocemos con lujo de detalles la vida y obra de Pedro van der Linder. En esta obra tan documentada del general Kleber, que me honro en presentarla esta noche, Pedro van der Linder nació el 27 de junio de 1804 en Bruselas, nos dice el general, y murió el 15 de noviembre de 1860 en San Pedro Tlaquepaque. También nos dice el general Kleber, van a ver ustedes cuántas sorpresas hay en este. Bueno, yo voy a decir unas poquitas porque es demasiado lo que viene en el libro. El general Kleber también nos dice, y cito textualmente, que Pedro van der Linder murió en el cumplimiento de su deber, fue inhumado en lo que, bueno, se conocía como el Panteón de Belén, pero en ese momento era el de Santa Paula, en Guadalajara, y posteriormente sus restos fueron inhumados y llevados al Panteón de San Fernando en la Ciudad de México. Fin de la cita del general en su libro. Por cierto que si no conocen el Panteón de San Fernando, que es un museo hermosísimo, la verdad, en la Ciudad de México, y ahí está la tumba. Bueno, se lo llevaron de aquí de Guadalajara, ¿verdad? Está ahí la tumba de van der Linder. No puedo dejar de comentar solo algunos de los muchos datos de la rica información que aparece en este libro sobre los estudios y carrera en Europa de van der Linder antes de que llegara a México, sin los cuales sería muy difícil comprender lo trascendente de su obra para el desarrollo tanto de la medicina en Guadalajara y para la medicina militar en nuestro país. Información que el general Kleber documenta exhaustivamente en su libro. Van der Linden estudió la carrera de medicina ni más ni menos que en la Universidad de Bolonia, y más tarde estudia también cirugía. Quizá este hecho, que haya estudiado primero medicina y luego cirugía, puede sorprender, ya que actualmente medicina y cirugía están unidas, pero esto no fue así en el pasado. El historiador y filósofo francés Michel Foucault explica, como muchos historiadores, que por muchos siglos los médicos se formaban en las universidades bajo una educación libresca, es decir, en la lectura de los libros, en tanto que el trabajo de los cirujanos era un trabajo de segunda, relacionado con el trabajo de los médicos, conocido, entre comillas, como el trabajo de manos, de las manos. De hecho, el vocablo cirugía proviene del griego yeir mano y ergon trabajo, de donde cirugía significa el trabajo manual o el trabajo que se hace con las manos. El hecho de que van der Linder haya estudiado primero medicina y después cirugía, y sobre todo que fuera un cirujano y médico militar, explica lo importante que fue su legado en nuestro país. El general Kleber documenta en su libro el intenso trabajo, reconocimientos y participación de Pedro van der Linder como cirujano en diversas batallas en Europa antes de llegar a México. De todo ese trabajo
Solo voy a mencionar dos y quizá quienes estaban en una plática conmigo antes de entrar aquí van a saber por qué solamente quiero hablar de esas dos cosas. Mi general, sé que hay cosas muy importantes del trabajo de Van der Linden, pero quizá usted entenderá por qué solo voy a hablar de estas dos. Y fue su participación como médico de batallón en agosto de 1821 en un combate cerca de Lovaina, donde Van der Linden fue herido. Y segundo, y esto es a lo que me refería, como responsable de un hospital para atender enfermos de cólera morbus, que el Ayuntamiento de Bruselas abrió durante la epidemia de cólera morbus en esa ciudad en el año de 1830. Años después, en 1833, cuando en nuestra ciudad de Guadalajara se cebaba una terrible epidemia de cólera morbus, en Europa, en el 33, el rey Leopoldo I, nos dice el general, le impuso la medalla de primera clase por sus servicios a Van der Linden durante la epidemia de cólera. El general Kleber se pregunta, ¿qué llevó a Pedro a venir a México? Y nos va metiendo en el tema, tampoco se los contesto para que ustedes lo busquen. Y citando una serie de autores y documentos, menciona el autor que, entre otras cosas, fue acusado junto con otras personas de fraude y fue obligado al exilio. Bueno, esto nos encontramos con que él desembarca en el puerto de Veracruz en 1835, es decir, este interesante personaje llega a nuestro país. La estancia del médico belga en Guadalajara la analiza el general Kleber en el capítulo 2 de su libro. Del intenso trabajo de Pedro Van der Linden en Guadalajara, destaco que fue gracias a él que en esta ciudad se inicia la unión de medicina y cirugía. Y lo que Michel Foucault llama, cito, tiempo positivo del saber médico, a saber, el surgimiento de la clínica y lo que constituye un aporte monumental del médico belga para la medicina en Guadalajara, para la Universidad de Guadalajara, ya que él fue el fundador de la clínica médico-quirúrgica del Hospital de San Miguel de Belén en 1839, y con ello, como dije, el médico belga inicia la llama de la medicina, que en ese tiempo se llamaba anatomoclínica, también medicina hospitalaria o también medicina francesa en Guadalajara, y el médico tapatío Pablo Gutiérrez mantiene esa llama viva por 3 décadas en nuestro grandioso hoy Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. El general Kleber menciona que en su paso por Guadalajara, Pedro Van der Linden fue director del Hospital Militar de esta ciudad en 1840 y algo de su vida personal, y es que ni más ni menos, bueno, esto no lo dice el general, lo digo yo con su permiso, que aquí en Guadalajara se enamoró. Él nada más dice que se casó, pero yo supongo que se casó es porque estaba enamorada de una joven tapatía. Entonces, entonces ya hice la aclaración, Entonces el general nos dice que se casó con doña María Josefa Sánchez el 23 de marzo de 1838. Imagínense ustedes una joven tapatía, viuda, 21 años por ahí, ¿no, mi general? Que eran los regímenes demográficos premodernos, porque el matrimonio se hacía a muy tempranas edades. Bueno, la habían casado con un hombre, mayor, y bueno, quedó viuda para bueno del médico belga. Así que también podemos decir, bueno, yo lo digo, que también es tapatío por adopción, ¿verdad? Con la importancia que da haberse casado con una tapatía. A lo largo de su obra, el general Kleber,
fundamenta la importante participación de Pedro van der Linder en la conformación del Cuerpo Médico Militar Mexicano, del Servicio de Salud Militar y de los hospitales militares. Sin duda que la medicina militar en México, sus hospitales y sus escuelas de medicina tienen mucho que agradecer al intenso trabajo y aportaciones de van der Linder. Pero también la Escuela de Medicina de la Universidad de Guadalajara y el grandioso Hospital Civil, hoy llamado Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, de nuestra ciudad, y que en tiempos de van der Linder, como dije, se llamaba Hospital de San Miguel de Belén. Sobre la conformación de hospitales militares y la fundación del también grandioso Hospital Central Militar, van der Linder no iba a decir que no es grandioso también en general el hospital militar, solo que en la cronología primero estaba hablando del hospital de Guadalajara. Ah, no, está perfecto. Bueno, sobre la conformación de este hospital militar, también grandioso, el Hospital Central Militar, van der Linder pugnó por el establecimiento del hospital, cito, es una cita del libro del general Kleber, pugnó por el establecimiento del Hospital Militar de Instrucción, que sería antecedente del Hospital Central Militar. El primero de estos hospitales fue fundado el 17 de febrero de 1846 y el médico belga fue nombrado director del primero de estos hospitales. En un corrido muy extenso del Hospital Militar, que sin duda ustedes conocen muy bien y que el general lo publica todo en su libro, solamente quiero leer la primera estrofa que dice: el año 46, febrero del siglo pasado, se está refiriendo al siglo XIX y está escrito en el siglo XX, por eso dice del siglo pasado, en México fue fundado un hospital militar. El gran doctor van der Linder, de renombre tan preclaro, fue entonces nombrado inspector general. Y bueno, si ustedes quieren leer todo el poema, pues está en el libro. Bueno, sí. Otro mérito de la obra del general Alfonso Kleber, tiene muchos méritos, yo solo estoy hablando de algunos, porque en tan poco tiempo pues no podemos hablar de todo, ¿verdad, mi general? Solo destaco algunos. Otro mérito de la obra del general Kleber es el rescate de una serie de documentos de diversos archivos. De ellos solo quiero destacar uno que me parece de suma importancia, pero son muchos, publica reglamentos de los hospitales militares en el 19, en fin, muchos otros. Yo voy a destacar uno, ya que se trata de un extenso escrito firmado por van der Linder, en el que además de hacer un análisis del estado en el que se encontraba el ejército mexicano y un recuento de la pobre atención médica a sus integrantes desde la Guerra de Independencia, deja sentadas las bases para mejorar dicha atención. Es decir, el documento que publica el general Kleber es de verdad importantísimo. Bueno, van a decir que por qué me resulta fascinante, pues porque soy historiadora de la medicina y porque es un texto que escribió van der Linder, muy extenso, que publica el general en su obra y que nos está poniendo más de cerca con el autor, ¿cierto? Entonces, en este documento, entre muchas otras cosas, deja sentadas las bases para mejorar dicha atención, es decir, la atención médica a los militares en nuestro país. Sobre el tema dice Pedro van der Linder hacia 1845, no se ha conseguido que la asistencia al soldado en campaña sea tan completa como merece el que vierte su sangre en defensa de la patria. Es fascinante todo lo que va escribiendo Pedro van der Linder, mi general, sí, sobre esto. El documento que menciono como ya dije, es un escrito de van der Linder. Me quedan como 5 minutos, ¿verdad? Bien. Perdón, pero usted me dice, por favor, ¿sí? El documento que menciono es el escrito de van der Linder. Lo dirige al presidente de la República, José Joaquín Herrera, cuando éste lo manda llamar de Guadalajara a la Ciudad de México. Por eso se va de Guadalajara. De estar trabajando aquí, de estar viviendo aquí, por eso se va a la Ciudad de México y lo nombra inspector general del Cuerpo Médico Militar. Y
Entonces Van der Linden encontró que tal servicio prácticamente no existía. Y por eso hace este gran escrito al presidente, pero es fascinante porque hace investigaciones económicas de cuánto le cuesta a la patria curar un soldado y en tantas guerras cuánto se ha gastado, y que entonces es mejor que tengan un servicio médico militar y hospitales. Es interesantísimo, y el documento lo va comentando el general Kleber con reflexiones muy valiosas y muy interesantes del documento de Van der Linden, y es otro de los grandes ¿cómo le diré? Aportaciones que tiene su obra, mi general, ¿sí? De las cosas muy valiosas. En el capítulo 5 del libro que estamos presentando, el general Kleber trata la participación del médico Pedro Van der Linden en la Guerra de Intervención Norteamericana. Bueno, esto da para horas de presentación de su libro, mi general, pero qué bueno que lo lean, el capítulo de la participación de Van der Linden en la Guerra de Intervención Norteamericana 1846-48. Se puede decir tanto sobre lo escrito en este capítulo y la participación y aportaciones del médico belga, pero solo me concreto a mencionar algunas. Ya dije, no puedo decirlo todo, ni se debe, para invitarlos a ustedes a que lo descubran en la lectura del libro. Encuentro en extremo valioso la publicación que hace el general del Plano del campo de la Angostura, cito, donde se dio la acción de Buenavista el 22 y 23 de febrero de 1847, donde se indica que en el camino a Saltillo se emplazó la ambulancia del inspector general Van der Linden, sin duda una de las acciones más importantes, incluso heroicas, de este médico durante la intervención norteamericana. Fue la que llevó a cabo en la batalla de Cerro Gordo, Veracruz, el 18 de abril de 1847. Pues los historiadores de la medicina militar en nuestro país es un hecho que conocen mucho, ¿no? Y que es importantísima, pero bueno, a mí realmente cómo he disfrutado su libro, mi general. Esta batalla de Cerro Gordo, conocida como la imagen de la amputación, capturada en una de las primeras, bueno, está considerada en la historia la primera fotografía de una amputación, ¿sí? De una amputación en batalla que hace Pedro Van der Linden. Bueno, había dicho que aquí les iba a leer un parrafito de la página 160, pero dejé mi libro en mi bolsa allá y entonces no tengo aquí. Aquí lo tengo. Ah, ¿me lo permite? Aquí lo tengo a mi derecho. Bueno, la verdad es que, porque el general publica la descripción que hace Van der Linden de la batalla. General, ¿cuánto tiempo duró usted investigando esto, la verdad? Y entonces, bueno, ya Van der Linden, la noche anterior de lo que voy a leer ahora, ya había sido tomado prisionero por el ejército norteamericano. Está en plena batalla, recogiendo heridos entre las balas, y entonces está justamente atendiendo a un militar, gracias mi general, perdón, que le está amputando de una pierna, que es una fotografía muy famosa para ustedes, porque ahí le toman la foto, y lo que Van der Linden dice, y cuando todos bueno, voy a leer desde acá. La serenidad de mis compañeros y su resignación ha sido admirable en este lance que no puedo describir. Y cuando todos nos levantamos mirando al cielo en acción de gracias por creernos salvados, un nuevo peligro vino a aterrarnos. Unos cuantos voluntarios se presentaron enfrente del corredor y, viendo nuestros uniformes, gritaron: «¡Mueran los oficiales mexicanos!», dirigiendo sus fusiles sobre nuestros pechos. E ignoro qué sentimiento influyó
en la determinación de lanzarme al frente de sus rifles. Está hablando Van der Linder, de lanzarme enfrente de los rifles de los soldados norteamericanos, enseñándoles mis manos goteando de sangre y el pedazo de pierna mutilada, gritándoles: respetada la humanidad, o un hospital de sangre, como somos cirujanos. Mis palabras fueron mágicas. Al momento se echó entre ellos y nosotros un oficial llamado Capitán Pion, quien levantó con sus espadas los fusiles, y estos hombres, animados por la victoria y enfurecidos por haber sido mortalmente herido su general, fueron desde entonces nuestros protectores. En fin, esto... síganlo leyendo, toda la descripción de la batalla, porque de verdad es fascinante. Van der Linder está amputando, está recogiendo heridos junto con el equipo que él tiene, y al final solamente digo esto de lo que dice. Estas son palabras del general Kleber, no de Van der Linder, y dice: Van der Linder, el cirujano de origen belga, sostiene en su mano izquierda la pierna amputada. Era el inspector general del Cuerpo Médico Militar del Ejército Mexicano. Había sido capturado en la batalla de Cerro Gordo, donde esta foto fue tomada el 18 de abril de 1847. Un curioso detalle es que los soldados mexicanos y americanos están juntos, y el amenazado con bayonetas pues es Van der Linder con sus otros colegas. Y había neutralidad para las ambulancias cuando todavía no existía la Cruz Roja. Esa era, perdón por haberme extendido, dígame si me quedan 3 minutos. Otras acciones relatadas, ya voy a terminar, otras acciones relatadas en el capítulo 5 del Inspector General del Cuerpo Médico Militar del Ejército Mexicano, Van der Linder, fueron que lo encontramos fundando, esto es fascinante, él durante todas las batallas va fundando hospitales temporales a los pueblos que llega, en haciendas, en iglesias, en casas abandonadas, donde él puede. Lo importante era atender heridos, ¿cierto? Entonces, por eso va fundando estos hospitales temporales. Esto se hacía durante las epidemias también, ¿sí? Se abrían hospitales temporales cuando hay una cantidad de enfermos, en este caso de heridos en batalla. Algo muy novedoso, también está anestesiando heridos en la batalla de Cerro Gordo, con lo que inició el sistema de evacuación de heridos, así como la cirugía militar moderna en México. También eso lo dice el general, citando muchos otros autores, que prácticamente inicia en México lo que se conoce como la medicina de urgencia. Ahora que durante la epidemia oíamos hablar tanto de los urgenciólogos, ¿verdad? Que son los que están llevando de urgencia a los enfermos. Bueno, él prácticamente introduce este concepto en la medicina, primero militar, pero luego en toda la medicina, porque es rápido traer al enfermo, ¿no?, a esos hospitales militares, y también lo que se conoce como el tratamiento del trauma, ¿cierto?, y de la traumatología, ¿no? La inicia este médico belga, belga mexicano, bueno, belga de nacimiento, mexicano por adopción y tapatío por enamoramiento, digo yo. Eso general, ya sé que no está en su libro, yo me estoy tomando esas libertades. El libro del general Kleber, Alfonso, termina con la narración, y con esto yo concluyo, de la extinción del cuerpo médico militar, la muerte de Van der Linder, su legado a la posteridad, y finalmente otra cosa sumamente valiosa del libro del general Kleber, porque él publica 12 conferencias que fueron publicadas en 1853 en la Ciudad de México, escritas por un general francés, pero que fueron traducidas del francés al español por nuestro protagonista, el doctor Pedro Van der Linder. Las conferencias tratan sobre el uso de las maniobras de infantería al frente del ejército. Yo ya dije que no sé nada de historia de la milicia, del ejército, y Pedro Van der Linder las tradujo a invitación de Antonio López de Santana, dice el general Kleber, y con esto... Bueno, creo que dejé en mi casa no es cierto, aquí está. Dice el general Kleber lo importante que era que Van der Linder haya traducido esas conferencias, tomando en cuenta el beneficio que tendrían las Fuerzas Armadas mexicanas. Concluyo. Doctor y general Kleber,
Con la lectura de su libro, le puedo asegurar que ha logrado usted evidenciar el papel tan importante que desempeñó este personaje tan fascinante. Sin duda alguna, en algunos momentos controversial, si usted me permite decir eso. Acusado de fraude, pero nosotros no tenemos evidencia, lo acusaron en Europa de fraude, vino a México, 2 exilios a cuestas, ¿cierto? Se fue también a los Estados Unidos exiliados, allá también obtuvo su reconocimiento como médico, dio clases en la Universidad de Luisiana, en fin. Pero esto, que haya sido acusado o que haya tenido 2 exilios a cuestas, en nada empañan la grandeza de su obra y su legado. Hombre culto, políglota, traductor, amigo de Guillermo Prieto, humanista, enamorado en Guadalajara, militar, pero sobre todo médico y cirujano. En su persona se dio en Guadalajara esa feliz unión de la cirugía y la medicina. Yo por lo menos lo puedo asegurar para la medicina en Guadalajara y para la década de los años 30 del siglo XIX. Antes de concluir y volver a felicitar al general, esto no está en la presentación y discúlpenme que hable de un asunto personal. ¿Cómo me fascina este personaje? Hace 23 años que lo conocí. Mi padre fue militar, no médico, pero estoy muy relacionada con ese campo, crecí en un campo militar. Y mi madre se llamaba igualito que la esposa de Van der Linder, solo una coincidencia, el mismo nombre. Bueno, eso no estaba en la presentación, perdón. Felicito y agradezco mucho que el doctor Clever Alfonso nos esté entregando ahora este libro. Enhorabuena, felicidades, cómpranlo, léanlo. Bien. Y muchas gracias por haberme invitado, mi general, muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Lilia Oliver Sánchez y a continuación solicitamos al general brigadier Sergio Enrique Amador que tenga bien continuar con la presentación de este libro. Parafraseando un poco a Chabela Vargas, yo creo que todos alguna vez escuchamos alguna canción. Ella decía que los mexicanos nacimos o nacemos en donde se nos da nuestra regalada gana. Así que Pedro Van der Linder, belga y mexicano por adopción, tapatío por enamoramiento. Y creo que nos une algo a don Pedro Van der Linder, a mi maestro querido Clever y a su servidor. Los 3 fuimos director del Hospital Militar Regional de Guadalajara, Jalisco. El maestro fue 2 veces director, yo fui una vez. Algo nos tenía que unir y es curioso cuando ahorita la maestra hace los comentarios personales, pues yo también me enamoré de Pedro Van der Linder cuando lo leí, cuando el maestro me introdujo en esto. Un personaje fascinante. Mucho agradezco al maestro Clever el que me haya puesto a estudiar y que me haya puesto tenso para presentar el libro. Gracias al maestro Samuel Gómez Luna, a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de este estado precioso y de esta increíble ciudad. Bueno, vámonos, como dicen, vamos a Torreón, entrando a Torreón bailando. La imagen que estamos viendo ahorita, yo ya la había visto antes, pero nunca había entendido, o mejor dicho, nunca había encontrado la descripción. Hoy tengo la suerte y la fortuna de haberla leído y volverla a escuchar ahorita con la maestra, de la descripción de esta fotografía de daguerretipo. Nunca había leído yo esa descripción. Y como menciona, pues aquí está Pedro Van der Linder, aquí está el sargento Bustos con amputación, el pie amputado y bueno, las bayonetas caladas amenazando a Pedro Van der Linder y a su grupo quirúrgico. Si mal no recuerdo, maestro, este es norteamericano y este es mexicano. Estamos viendo algo que, como bien dijo ahorita y que hizo énfasis la doctora Lilia, se adelantaron a la época de Henry Dunant, a la Cruz Roja, 200 años, no sé cuántos años.
Es increíble esto que narra aquí el maestro en su libro. Bueno, cuando vi el libro, lo leí el libro, me di cuenta de cómo abordarlo. Tenemos dos cosas que a mí lo quise abordar. Un ejército invasor, un ejército ofensivo, de ocupación, cómo se prepara. Y un ejército defensivo como somos los mexicanos que estábamos en esta parte. Cuando uno estudia algo de lo que es la guerra, el arte de la guerra o la administración militar, tomamos en cuenta muchos conceptos. Estos son los 4 más básicos que están ustedes viendo y lo pueden leer. ¿Sí? ¿Para qué queremos una guerra? Para quitar el oro, el petróleo, el litio, el agua, que es lo que viene, el agua, para extendernos porque ambiciono pasarme y tener un mar en el Pacífico y una entrada al Atlántico. ¿Para qué quiero una guerra? Desde ya tiempo atrás, desde 1800, desde el inicio del siglo 1800, incluso un poquito antes cuando todavía era virreinato, ya existía el afán expansionista de los vecinos del norte. El arte militar, planear largo y ejecutar corto. Si tomamos en cuenta que desde 1800 los norteamericanos, los estadounidenses, ya tenían en mente invadir nuestro país, o desde antes cuando era virreinato, pues comenzaron a planear largo. ¿Por qué? Porque voy a conquistar. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿En qué momento lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? Son preguntas muy importantes que ocurren dentro de la planeación y del arte de militar o el arte de la guerra. Estrategia. Se los voy a leer. Forma de concebir y emplear los medios actuales o potenciales para alcanzar esto. Los objetivos previstos a largo plazo. A largo plazo. ¿Qué entendemos por táctica? Es ya la actuación de los mandos. El mando aquí puede ser el cabo, el sargento, el subteniente, el teniente, el capitán primero, el capitán segundo, el mayor, los que están en la zona de contacto o la zona del frente. Ya la táctica es en donde se va a librar o se libra la batalla contra el enemigo existente y con la misión a su cargo. Vas a tomar el cerro y el mismo mando se pregunta, el capitán o el sargento, ¿cómo lo voy a hacer? Tú lo vas a hacer, te vamos a apoyar con las armas de artillería, tú lo vas a hacer. El cómo, tú lo vas a hacer con tu personal. La logística. No hay una actividad dentro de una guerra y en todas las empresas que no haya administración. Es más, me atrevo a decir hasta en los hogares. ¿Quién nos administra los ingresos y que le da salud a nuestras finanzas? Pues aquí están las señoras. Administran el hogar. ¿Qué eres? ¿Eres ama de casa? No, soy administradora del hogar. ¿Por qué? Pues porque soy ama de casa, porque administro el dinero, administro el tiempo de mis hijos, administro hasta el tiempo de mi marido. Y eso es que te vas al consultorio y despierta. No, un ratito, 5 minutos. No, ya vete. Entonces, vamos a ver que la actividad es una actividad administrativa que comprende el planeamiento, planear largo y ejecutar corto. ¿Y qué incluye todo esto? Eso es enorme, fíjense bien. Abastecimientos, ¿de qué? Armas, pólvora, balas, sanidad, hospitalización, evacuación. ¿Y qué ocupan? Ocupo vendas, ocupo hilo, ocupo alcohol. ¿Quién me las va a dar? Es un administrador. Existen los administradores de hospitales. Construcción y alojamiento para las tropas. Mano de obra para todo esto. Para transportar, para cargar, para llevar, para construir, para reparar. Servicios directos. ¿Por qué lo pongo así? Todo es dinero. Una guerra sin dinero no se puede hacer.
y hay que pagarles. Hay que pagarle al soldado, hay que pagarle a todo aquel que está defendiendo un país, cuando es un soldado, ojo, profesional. Y que no tengan finalidad táctica directa. El de transportes, pues puede estar atrás. El que le da de comer a los caballos no está en ese momento en la guerra. No está en ese momento en la batalla, en el campo de batalla. ¿Sí? El que construye un alojamiento en la zona del interior no está en el campo de batalla, pero sus servicios son indispensables, son súper importantes. ¿Por qué? Porque tienen que sostener a las tropas en el campo de batalla. Ejemplo, un soldado necesita un arma, hay que proveerlo. Se descompuso, un soldado necesita quien le repare el arma. Pues él puede, yo puedo hacer esto, sí, pero es más, la descompuntura requiere de un servicio más especializado. Pues un materiales de guerra, un experto en armero. Oye, tengo caballo, pero necesitas quien te dé herradura, necesitas forraje. Mi caballo también se enfermó, hay un veterinario. ¿Cuánto se necesita para sostener a un combatiente? Mucho. Y esto operacional, pues es planear, conducir y sostener las operaciones militares en la campaña, conjugando todo, todo, acción táctica, estratégica, todo, y empleando a su vez las fuerzas terrestres, las fuerzas marítimas, las fuerzas aéreas y todo lo que actualmente en el siglo XXI existe. La fuerza de la informática, voy a bombardearlos con virus, a sus computadoras, a sus sistemas de defensa, voy a volcar su satélite. Esto va progresando, esto va a pasos agigantados. Siglo XXI, nada que ver con la guerra que se libraron. Bien, ¿cómo se prepararon? Si este señor, el presidente Jackson, iba a decir Samuel Jackson, pero ese es el actor, el presidente Jackson ya decía que nos vamos a quitar Texas, abusando de la Florida y los tratos que hicimos con los españoles, nos vamos hacia Texas. Texas se tiene que independizar y luego nos la anexamos. Y el presidente que siguió, ¿qué hacen? ¿Cuál fue la estrategia que diseñaron? Le dijimos que la estrategia es muy amplia. Bueno, ¿por qué? Pues, queremos expandirnos. África nos queda muy lejos para ir a ganarles un terreno a los holandeses o a los ingleses o a los alemanes. Pues, si ahorita ya no está España, pues vamos a quitar esta joven nación que está iniciando su vida y no están bien preparados. Bueno, nosotros sí nos vamos a preparar. ¿Por qué? Porque estamos planeando largo. Entonces, ¿qué pensaron? Pues vamos a hacer este ejemplo. ¿Qué necesitamos? Pues un ejército. ¿Cómo vamos a ocupar el ejército? Reclutar. Bueno, si voy a tener un ejército a la ofensiva y un ejército a la defensiva contra estos. Bueno, pues los que están ahí parados, yo no sé de fútbol americano, los que están parados en la defensiva pues tienen que ser gorditos y robustos para que los sostengan. ¿Cuántos ocupamos? Tantos. Recluta. ¿Y qué más necesitas? Pues necesitamos los que salen corriendo y que les avienten la pelota y la agarra. ¿Y esos cómo deben de ser? Ese gordito no va a poder. No, necesitamos que sea ligero y fuerte para que alcance el golpe. Y ese hay que entrenarlo. Diferente a los otros, pero hay que entrenarlo. Ok, perfecto, coach, el estratega. Bueno, entonces tú vas a ser el encargado del adiestramiento de los de la ofensiva y tú el de la defensiva y tú el del corredor y tú el que le pega la pelota con el pie, le da la patada. Perfecto. Oiga, ¿y cómo nos vamos a uniformar? Utilero. Ojo, utilero, ¿cuántos se están metiendo? Pues yo les voy a llevar el casco, las sombreras. Perfecto. Y si tienen sed, aguador, aquí tenemos el Gatorade, aquí tenemos las aguas, las toallas. Oye, pero ya si se dobla un tobillo, mira, aquí tengo yo a un enfermero. Él le va a dar la atención aquí. La atención inmediata en este puesto de socorros, aquí en el frente de combate. Puesto de socorros en el frente de combate. Y bueno, y más atrás, bueno, aquí está la línea del contacto, la zona del frente, aquí están los carambazos, pero yo tengo gente atrás, que bien pueden ser de sanidad, para camilleros,
cargarlos y vámonos para atrás. O bien puede ser el de reemplazo. Cubre la posición, creo que así dicen, ¿no? Cubre la posición. Y en los dos bandos existe esto. Y bueno, también tenemos que entrenar al mariscal de campo. Ojo, en un deporte, un mariscal. Término militar. Entonces, ¿cómo planear largo y ejecutar corto? ¿Cuántos años les llevó desde 1800 hasta que llegaron acá? Bastantes años. Y lo fueron pensando. ¿Y qué otra cosa más? Para tener una carrera, ¿qué necesita el país? Convencer a sus demócratas, a sus senadores, a sus congresistas. Los norteamericanos tenían unos a favor y otros en contra. ¿Y qué necesitamos? Una justificación. De veras, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Pues diles que han derramado sangre estadounidense los mexicanos en nuestras tierras y nos están invadiendo. Perfecto, vámonos para allá. Y justifican su guerra con un buen pretexto. Y eso ya no es un ejército ofensivo, eso es un ejército de invasión, de ocupación. Y comienzan a abrir frentes. Nos vamos por California, nos vamos por Chihuahua, agarramos Monterrey y bueno, pues vamos a usar nuestra armada y nos vamos a Veracruz. Oye, ¿qué no son un ejército de defensa? Al final de cuentas, los que nos estábamos defendiendo era el país. Bien. Vámonos al otro equipo. ¿Cómo se integra el nuevo ejército? Por leva. Al que andaba despistado en la calle, al que se fue a una fiesta y se le hizo noche, al malviviente, al borrachito alcohólico que estaba allí. Y no había una selección. Voy a agarrar a uno fuerte, ¿por qué? Pues para ir a la guerra. Los voy a adiestrar, necesitamos que en el adiestramiento se pongan fuertes. Sin adiestramiento, sin sentido de responsabilidad, pero miren esto, sin adiestramiento. ¿Qué es el adiestramiento? Recuerden cuando hicieron su servicio militar nacional y decían, oye, pues ¿para qué voy? Firmes ya, flanco derecho ya, flanco izquierdo ya, paso veloz, paso redoblado. Dicen, esto no me sirve para nada. Sí sirve. 1, es condición física. 2, es unidad de doctrina, espíritu de cuerpo. Los valores y las virtudes militares son muchos. Espíritu de cuerpo, amor, lealtad, honradez, valor. Para eso son los adiestramientos y para identificar quién puede estar en un lado y quién puede tener la característica de un líder. Porque el líder no solamente es el general. Hay líderes en la mera zona del frente, en la línea de combate. Para despertarse en todos los soldados adiestrados, la camaradería. Al final de cuentas, en la guerra, tú vas a pelear por ti, pero vas a proteger a tu compañero. Y tu compañero va a protegerse a él y te va a proteger a ti. Y pueden dar hasta la vida por uno, por el otro. Disciplina de marcha. La marcha es importantísimo. El paso redoblado, qué cadencia, cuántos pasos, cuántos kilómetros vamos a recorrer. Vamos a tener paradas estratégicas. Sí, pues tenemos que hacer un alto estratégico. Cada tanto tiempo hacemos un alto. ¿Y ahí quién nos va a dar de comer? Bueno, en ese alto horario que vamos a hacer a tantos kilómetros, allí va a haber un servicio de alimentación para que nos den agua, un servicio de forje para los animales. ¿Podremos desayunar a tiempo? Sí, cómo no, a las 4 de la mañana nos levantamos y ya va a estar tu desayuno caliente. No va a haber desayuno caliente, pero en el siguiente alto horario no va a haber, les vamos a dar ración seca. Toma tu lonche. Entonces el soldado, imagínense, si no está bien entrenado, va a tener que llevar su arma, sus cartuchos, sus municiones, su pólvora, su ropa, su manga, su cobija y su ración. 20 kilos. Una marcha de 1 kilómetro con 20 kilos, dice uno, dice, no, nomás son 10, sí, 10, ya te quiero ver al 4 kilómetro, un alto horario, sí, por favor, 10 minutos, vamos, continuamos. Ya se colgaron, oye, ya nos colgamos, ya vaya adelante la vanguardia, paso veloz. Y llegas,
Vámonos, oye, ¿pero por qué? Pues llegaron tarde, ya descansamos. Vámonos. Adiestramiento. Manejo de armas es lo mismo. Y si en esa época eran los rifles de espérame tantito, le pongo la pólvora, le pongo el taquete, le doy sus baquetazos y vámonos. Entonces es cuando el adiestramiento dice primera línea de tiradores, segunda línea de tiradores, dispare la primera línea, comienzan a cargar, dispare la segunda línea, comienzan a cargar. Si ya están en corto, a bayoneta calada. ¿Por qué? Pues porque tienen que correr una distancia de 5, 10 metros o 3 metros y enfrentarse porque ya no les daba tiempo ni a unos ni a otros de reabastecer el arma y entrar a bayoneta calada. Debe ser horrible. Debe ser horrible ver un arma que te estén disparando. Y tener la puntería para que te estén disparando y tú le pegues, se necesita adiestramiento, entrenamiento, en todo, como dijo Usain Bolt. Me paso 4 años corriendo kilómetros para llegar a una competencia y en menos de 10 segundos se acabó lo que hice en 4 años. Pues sí, pero gracias a esos 4 años de intenso entrenamiento y de buena alimentación y de buena rehabilitación rompiste el récord y eres el hombre más veloz del mundo. ¡Qué orgullo! Entrenamiento. Como comenté ahorita, mal equipados, mal uniformados, sin víveres, sin agua, tanto para consumo humano como para sus animalitos. Y esto, pues mal pagados. Si no había dinero para apoyarlos, pues las arcas vacías. Y de todo esto, de todos estos que se llegaban a reclutar, pues los primeros que podían hacer era desertarse. Pues no, esto no es lo mío, que se peleen ellos. Bueno, como dijo la maestra, pues la doctora Lilia, pues yo sí me voy a atrever un poquito a dar algunas cosas del maestro Kleber, porque son fascinantes. Una de las cosas que siempre me han gustado del doctor Kleber, nosotros decimos en medicina basada en evidencia, una evidencia con soporte en artículos, metaanálisis, doble ciego, bla, 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 y todo eso. El maestro Kleber es un historiador basado en la evidencia. Siempre pone muchas citas. Lo he escuchado y he visto y he leído que se fue al Museo de Artillería en Madrid para ver unas cartas de permiso para Agustín de Iturbide. Digo, caray, pues todo lo que nos pone él busca siempre tener la evidencia en su mano. O subirse a la Catedral de Guadalajara para ver, ¿de veras aquí habrán visto todos estos cuates eso? O de veras aquí en Calderón, ¿cabrán 100,000 personas? No, está bien chiquito, no, lo exageran. A ver, calculemos. Son datos que sus libros siempre tienen un reporte histórico basado en evidencia. Y la verdad es que son muy, muy amenos. Me avienta a mí la imaginación y acabo hasta enojado, maestro. Ahorita les explico por qué. Bien. Hay que recordar que muchos, para constituir el nuevo ejército que va a ir al oriente, pues venían elementos de tropa de lo que había pasado en Monterrey, en Tampico, y se comenzaron a reunir en San Luis Potosí. Este hombre de Santana pues se agarra y también se va a México, no sé qué fue a hacer allá, a lo mejor fue a filmar, no sé, a poner las cosas según él en orden. Imagínense la distancia que recorrió no solamente él, porque él podía ir y tenía alimentos, pero sus tropas. Entonces, acá tenemos 7,000 elementos de Monterrey, otros tantos de Guadalajara, otros tantos de Guanajuato, y se fueron incorporando. Yo puse esta cifra, pero me equivoqué, es una cifra mayor, son cerca de 19,000, pero miren cómo se integra. ¿Cuántos infantes? ¿Cuántos de caballería? ¿Cuántos artilleros? ¿Con cuántas piezas? 13,000, vamos a dejarlo en 13,000 allí. ¿Y qué vemos del servicio de ambulancias, del servicio de sanidad? ¿Cómo cuántos les tocaría atender? Si es que no los hieren, si es que no los capturan, como ha ocurrido. Bueno, voy a leerlo, como dice aquí,
San Luis Potosí se ha distinguido por su patriotismo y sus servicios en esta guerra. Su gobierno ha auxiliado al ejército con dinero, contingente de sangre, y el pueblo mismo les dio alimentos. Pero además, como señala, no obstante, estaba muy lejos de sentirse en la República el fuego patriótico, el entusiasmo de un pueblo por defender su hogar. Tampoco, para esa gran marcha para la Angostura, tenían el acopio de víveres suficientes, tanto para hombres como para animalitos. ¿Me tardé, maestro? Un oficial, guaraches. Y bueno, al final, en pleno invierno, una zona semidesértica, sin agua ni comida, y más o menos saqué un aproximado de lo que fueron a hacer desde la Angostura, San Luis Potosí, la Angostura, San Luis Potosí otra vez, Cerro Gordo. 402 leguas, son más o menos, creo que me quedé corto, pero son muchos kilómetros. Con carga, con un terreno feo, caminar tanto con tanto, no es nada fácil, ¿sí? ¿Qué pasa ahí en la Angostura? Bueno, pues ya llega Santana, con una columna muy larga. Aquí está. Y con sus familias. ¿De qué tamaño sería la columna? El avance no es rápido, el avance es lento, ¿sí? Una columna muy larga, que es ahí cuando manda a Van der Linder, oye, ve y negocia, diles que somos como 20,000 y que están rodeados. Pues obviamente el gringo se rió, porque ellos llegaron antes y prepararon el terreno. ¿Qué hicieron? Planear largo y ejecutar corto. Vamos a invadir, bueno, vamos a conocer por dónde nos vamos a meter. Vamos a llegar antes para poder poner el terreno en las mejores condiciones. Y bueno, pues nos vamos a la batalla de Buenavista o de la Angostura. Pues ya nomás la idea era estos hombres bien pertrechados, con algunos montes que hicieron de trinchera perfectamente bien, que eran naturales, y pues nuestro ejército pues prácticamente llegó cansado, agotado, y aquí están todos, uno al lado del otro, uno enfrente del otro, disparando y a bayoneta calada. Nuestros mexicanos y a bayoneta calada. Es horrible esto. Lo mismo, a bayoneta calada, disparas y vámonos corriendo a llegar antes de que cargue y poderlo embestir. Los norteamericanos sufrieron muchas bajas. Para ellos fue una guerra muy fuerte, muy cruel. Miren, esto a mí lo leí y debo de confesar que la emoción me llegó, ¿sí? Sin medicinas, sin cómo transportar tanto herido y abandonando a los heridos a su suerte porque no podían cargarlos, porque no había cómo llevarlos. Como narra el maestro en el libro, pues fueron víctimas, los mexicanos que se fueron quedando fueron víctimas de los animales carroñeros. A lo mejor hubiera sido morir que quedarse ahí y sufrir la agonía de la sed, el desangrarse y que todavía estés medio consciente y lleguen perros, coyotes y todo eso a devorarte. La retirada y bueno, vámonos hasta Cerro Gordo. Caray, pues este ejército ahora sí que no terminaba el esfuerzo tan grande. Y como dice Pedro Van der Linder, buscando la manera de organizar sus botiquines en México y vámonos para el Cerro Gordo. Jalapa estaba un poco retirado de la zona de Cerro Gordo, son cerca de 20 kilómetros, y debía de establecer ahí un hospital. ¿Para qué? Para dar la atención de los heridos. Vámonos con esto. ¿Qué es todo lo que ha ocurrido con lo que Van der Linder comenzó a usar? ¿Hasta dónde nos ha llegado sus enseñanzas y las experiencias? Sistema de evacuación. Aquí está la línea de combate, aquí están cuerpo a cuerpo, nido de heridos y un puesto de socorros. Estas líneas gruesas azules es la ruta primaria, la de a fuerzas, ¿sí? Aquí tenemos un nido de heridos. Desde el nido de heridos se comienza a dar la atención y además a ponerles una ficha de diagnóstico.
su nombre y sus fichas de diagnóstico, al puesto de socorros. Del puesto de socorros, que todo esto está pegadito a la zona de combate, nos vamos al puesto de recolección de atención médica, que es el puesto de cura y clasificación. Voy a poner esto rápidamente. La zona del frente, hasta aquí. La zona de retaguardia hasta aquí, y la zona del interior, voy a ejemplificarlo, el Distrito Federal. ¿Sí? Aquí están los heridos, puesto de socorros, puesto de recolección y atención médica, de cura y clasificación. ¿Qué ocurre aquí? Al puesto de despeje. ¿Quiénes están en este puesto de despeje? Aquellos cuya recuperación va a ser mayor y que no se pueden incorporar inmediatamente al frente. Entonces, de aquí del puesto de despeje, habiendo hecho esa selección, ese triage de selección del padecimiento, nos vamos a un hospital quirúrgico en la zona del frente. O nos vamos a un hospital de evacuación en la zona del frente. O nos vamos al hospital de convalecencia en la zona, esa son la zona de la retaguardia, de la zona de la retaguardia. Pero aquí, Hospital General de la zona de la retaguardia. ¿Por qué los ponen con flechas secundarias? Pues simplemente porque aquí creen conveniente que no necesiten acá. Dice, esta herida es suficientemente fuerte, tenemos que trasladarlo porque aquí puede fallecer. Este está bien, ya lo recuperamos, pero va a tardar más de 15 días, 20 días y no puede regresar. Llévatelo al hospital de convalecencia. Y acá en la zona del interior, pues ya tenemos un hospital general, un hospital de convaleciente con medicina, física, rehabilitación, y un hospital de especialidades con farmacia, laboratorio, etcétera. Bueno, Cerro Gordo. Pues aquí está la preparación del terreno. El terreno puede estar natural o podemos prepararlo. Puedo poner obstáculos para que yo esté más cómodo. Vean aquí lo que se comenta aquí. Se había recomendado a la autoridad política fortificar los cerros de Puente Nacional y Corral Falso, pero no lo hicieron. El ingeniero Manuel Robles había señalado que no era apropiado. ¿Qué pasó allí con Santana? Pues no sé, a lo mejor, como dicen los niños, se puso la del Puebla con 500,000 pesos o dólares, no sé, en oro. Y bueno, pues imagínense cubrir toda esta zona de teatro, toda esta zona de guerra, por todos lados, heridos, batallas. Igual acá, fíjense, más o menos se calcula que son 6 kilómetros de sur a norte y como 3 kilómetros, 6 kilómetros de oriente a poniente y 3 kilómetros, sí me expliqué, ¿verdad? Sí lo dije bien, 3 kilómetros de norte a sur. La batalla, tú te vas por acá están los árboles, la caballería de los 2.500 caballos no podían actuar porque estaba el cerro, se puso más listo, llegó acá, pero para tomar el cerro de la Atalaya fue una lucha muy cruel. Dicen los propios gringos que esto nunca lo habían vivido antes, ¿sí? Fue una lucha muy feroz. Santana dice, no, por este lado no va a pasarnos nada. Y pues sí pasó. Cuando uno ve que los estadounidenses comienzan a hacer todas estas maniobras para subir el cerro, esto no fue improvisado, esto fue estudiado. Estudiaron bien el terreno. Eso es mi impresión. Estudiaron bien el terreno, tenían una mejor artillería, más móvil, más ligera, y pues para rapelear todo esto no fue improvisado. En 2 días no fue improvisado, creo yo. A lo mejor aquí el maestro Clever me da un coscorrón y me dicen, Chaquito, no es cierto. Y otra vez, la línea del frente, aquí va a estar el pateador, pero vean, disparan y córrele para que no le des tiempo. Y si a esos cerros que vimos, el Cerro Gordo, el Cerro de Atalaya, suba, baja, muevan las baterías para este lado, muevan las baterías para el otro lado, y te están disparando, y venías cansado de caminar marchas forzadas, de un paso veloz, porque venías muy atrasado. Y si no les dieron de desayunar porque ya no les dio tiempo, pues ya nomás imagínense qué moral podían tener. Qué moral. Esa es otra de las situaciones del entrenamiento y del adiestramiento. La moral del ejército. En todos lados está. Como dicen en el fútbol, los vestidores están partidos, porque hay intrigas entre ellos. La moral está mal. En todos se explica esto. Y miren, aquí rápidamente
Bien, cayeron prisioneros, su servicio de sanidad. Aquí, Pedro van der Linden, el humanista, el negociador, el conciliador, con los médicos de Scott para operar a los suyos, a los enemigos, adelantándose a la Cruz Roja, adelantándose a Henry Dunant, y ven, capturados, prisioneros, se exponen a que los maten. En la historia de la medicina militar ha habido ejércitos que invaden, no se pueden llevar los heridos, se quedan encamados, se quedan personal de salud cuidando, llega el invasor y dicen todos cuello, y los doctores también cuello. Y bueno, pudo obtener, gracias a su valor, a su característica humanista, negociador, conciliador, alimentos y traslado a Jalapa. Y bueno, no solamente eran heridos, era una zona insalubre, malaria, había que tener quinina para bajarles la fiebre. ¿La tenían? ¿Quién sabe? Aquí, ahora sí, como las cartas Eufemia, a ver si le dan contestación el gobierno. Pues nunca le daban contestación. Ya no me imagino la desesperación de un líder, del director del hospital, de todo el servicio, de todo el servicio de sanidad, tener la angustia de darle a la tropa la moral, levantarles la moral. El servicio de salud, el servicio de medicina, el servicio de sanidad es la moral de un ejército. No hay un servicio de salud, como lo comentó la maestra, la doctora Lilia. No hay un servicio de salud para mí como soldado, no hay un servicio de salud para mí, para mis soldados mientras yo estoy en la guerra. Oye, mi moral está por los suelos. Y bueno, aquí están, sube y baja, una lucha muy cruel. Bien, aquí vamos, ya punto termino. Tuvo que empeñar su crédito para poderle pagar a sus tropas de sanidad y a los que él pudiera darles. ¿Sí? Imagínense el convoy para ir a México. Ya voy. Y aquí pongo esas pocas personas porque yo creo que me ocuparía todo el tiempo y me ocuparían muchas páginas para poner a todos aquellos personas que se sacrificaron. Y bien, aquí está Pedro van der Linden, el bueno, el malo y los feos. Cuando leí esto y platicaba con el maestro Kleber, dice: piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Guerra, guerra en el monte, en el valle, los cañones horrísonos los cañones horrísonos truenen y los ecos sonoros resuenen con las voces de unión, libertad. Para ti las guirnaldas de olivo, un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para ti de victoria y un sepulcro para ellos de honor. No hay ningún sepulcro, no hay ningún monumento. Esto lo saqué del internet, fue en el centenario de esta batalla. Y no hay un sepulcro para todos esos cuerpos que quedaron abandonados. No hay ningún monumento. Este remedo luce así, que fue lo que saqué. Lo vandalizaron y este es lo que quedó del monumento, del recuerdo. Para ti las guirnaldas de olivo, un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para ti de victoria. Como que somos ingratos, ¿no? La muerte de cualquier hombre me disminuye como parte de la humanidad que soy. No pregunten por quién doblan las campanas. Están doblando por ti. Concluyo. Pues yo quiero tomar la palabra nada más para agradecer de una manera extraordinaria pues la participación de los que han hablado antes, que me han antecedido en el uso de la palabra. Agradecerle pues a la doctora Lilia pues su participación, a mi compañero el general doctor Amador, y a todos ustedes pues por haber superado las inclemencias del tiempo y que nos están acompañando pues en este momento. Pues muchas gracias a ustedes, y todos los que se interesen pues por adquirir estos ejemplares pues pueden pasar con Rosy, cuesta 300 pesos. Pues nuevamente muchas gracias a todos. Déjenme cerrar la sesión.
Lamentablemente nuestras sesiones ojalá duraran más tiempo, porque creo que toda la información que se podría abrevar nos daría para muchas horas, sin duda alguna interesantes, como hemos sido testigos. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco otorga el presente reconocimiento al general Clever Alfonso Chávez Marín por su brillante participación en las actividades organizadas por esta institución con la presentación de su libro Van der Linden y el Cuerpo Médico Militar Mexicano, siglo XIX, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 25 de julio del año 2023, firma la licenciada Carla Georgina Chávez Pérez, secretaria general, y el de la voz en calidad de presidente. En general, muchas felicidades. Muchas gracias. Del mismo modo, otorgamos el presente reconocimiento a la doctora Lilia Oliver Sánchez por haber sido la presentadora del libro Van der Linden y el Cuerpo Médico Militar Mexicano, siglo XIX. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y extendemos el presente reconocimiento al general brigadier Sergio Enrique Amador por haber sido presentador de este importante libro, Van der Linden y el Cuerpo Médico Militar Mexicano del siglo XIX, que por cierto, para no saber de fútbol, nos dio una cátedra, maestro, por lo cual le extendemos el presente. Muchísimas gracias. Toma el asiento, si lo permite. Agradecemos la presencia de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta, y a todas las personas que nos acompañan y que nos siguen a través de los medios digitales. En cuanto a los avisos, el próximo martes 1 de agosto a las 20 horas iniciamos el mes de la innovación y de la salud mental con la presentación del trabajo de ingreso, compromiso social de la Universidad de Guadalajara, el final de la pandemia, último reporte del doctor Francisco Muñoz Valle. Asimismo, les hacemos la más cordial invitación al concierto que tendrá lugar en el Teatro Degollado el 17 de agosto a las 19 horas, titulado Fray Antonio Alcalde, Obispo de Yucatán y Guadalajara. Las personas interesadas pueden acercarse con Rosy para que ella llevará el control que pasará para que tengan ustedes acceso a este importante concierto. A la clausura de este evento los invitamos a pasar aquí al salón adjunto para que podamos seguir repartiendo con el general y con nuestros presentadores y asimismo poder departir un poco más sobre este personaje que mucho aporta, y creo que con esto se salda una deuda casi de honor, mi general, por rescatar la memoria de un hombre que trató de hacer lo mejor que pudo en las condiciones que tenía. Por lo cual, siendo las 21:15 del día martes 25 de julio, clausuramos los trabajos académicos de esta noche. Muchas gracias, tengan ustedes una agradable velada.